en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los justos y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos, ¿verdad?, en una relación con el Señor, lo que la palabra nos exhorta es que nos alegremos de lo que Él ha hecho, o de que nos recordemos de lo que Él ha hecho para que nos alegremos. No debemos de estar tristes. Un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Podemos estar y estamos tristes a veces, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que busquemos su presencia, que nos acordemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros y que nos alegremos, que no nos dejemos caer. Es un salmo motivacional, ¿verdad? Y dice, cantadle. Obviamente al Señor le gusta que le canten. Obviamente al Señor le busca que lo busquen para que estemos, ¿qué? Él se alegra y alegra nuestro corazón porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay razón para estar triste aunque estamos angustiados, ¿verdad? Aunque estamos en tribulación. Es parte de nuestra naturaleza carnal. Pero si nosotros nos enfocamos en el Señor, eso debe traer gozo a nuestro corazón. Y yo busqué un corito bien viejo que yo cantaba cuando era pequeñita y que me dicen, yo no creo que aquí hay nadie que lo haya escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado anteriormente? ¿Tú lo escuché, pero no recuerdo? ¿Tampoco te conoces el corito? Sí, yo lo he escuchado. Ok, pero nunca lo cantaste. Ok. Mira quién llegó ahí. Ok. Pues vamos a cantarlo. Me van a hacer cantarlo a mí sola y yo no soy solista. Pero lo tenemos que aprender. Déjame buscarlo aquí, no vaya a ser que me equivoque. Ok, ¿me siguen? ¿Comenzamos? ¿Lo tienen? Vamos, síganme lo bueno. Dice, como el arca de Noé sobre las aguas, se movía bajo el soplo de los vientos. Los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos damos gloria al autor de nuestra salvación y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Cristo mi Salvador. ¿Lo cogieron? Como dice Luis, ¿lo agarraron? Ok, pues ahora lo vamos a cantar, pero es rapidito como yo lo canté, ¿ok? ¿Lo cogemos? Ok, vamos. Ayúdenme. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía bajo el soplo de los vientos. Los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos damos gloria al autor de nuestra salvación y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigo, ahora el ancla es Cristo mi Salvador. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Cristo
Cristo mi Salvador. Amén. Aprendieron un corito de 1950, yo creo. ¿Ah? Bien, pues vamos a cantar uno que todo el mundo sepa. Alabad a Jehová. Y nos ayudan los panderos. O te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Vamos a comenzar con esa. Mira. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir a Elsie que nos lleve en oración esta noche. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Amén, Señor. Ayúdame. Trae a mi memoria todo lo que me diste en esta noche, Señor. Sí, Señor. Sé tú conmigo, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, pues la vez pasada estuvimos hablando sobre Hechos 14 y estuvimos viendo cómo Bernabé, ¿verdad? Y Pablo terminan su primer viaje misionero. Y al final del viaje lo que ellos hicieron fue establecer iglesias en diferentes regiones, en la región de Galacia. ¿Se acuerdan del mapita? Y yo les dije que esa región, ellos establecieron diferentes iglesias y se quedaron por allí haciendo discípulos y organizando la iglesia para que cuando ellos salieran todo pudiera funcionar adecuadamente y pudieran continuar haciendo discípulos. Entonces, cuando vamos a evaluar cómo resultó su primer viaje misionero, ¿qué fue lo que ellos hicieron que les ayudó a tener éxito al ellos establecer las iglesias? Bueno, lo primero que hicieron, y lo mencionamos, ¿verdad?, es que primordialmente ellos trabajaron en las ciudades clave, en la área más, donde había más población. Porque ¿qué pasaba cuando se iban a las regiones más, menos densas, más en los campos, no en las ciudades? ¿Recuerdan? Que los atacaban, los perseguían y terminaban saliendo, corriendo porque
la gente no entendía y donde realmente ellos podían hablar eran las áreas donde la gente era más educada. Entonces, ellos se concentraron en esas ciudades, en las áreas más pobladas, eran ciudades claves, y de ahí ellos le lanzaban el reto a estos creyentes a que fueran y evangelizaran las áreas más remotas, donde vivía la gente menos educada, pero ya eran ciudadanos, no eran personas extrañas que le estaban trayendo una religión extraña, sino que ellos conocían, ¿verdad? Porque pertenecían al mismo lugar. Eso fue algo que ellos experimentaron y tuvieron que comenzar a hacer después de varias experiencias negativas. Primer punto. Segundo punto, él iba tanto a las sinagogas, ¿verdad?, como le hablaba a las personas que eran gentiles. En las sinagogas, él sencillamente predicaba sobre la ley, y de la ley y de los profetas llegaba a Jesucristo. En las personas que no eran judías o que no estaban en las sinagogas, que eran gentiles, él sencillamente hacía el approach de hay un Dios creador que creó los cielos y la tierra, es un solo Dios. Y comenzaba a hablarle porque esta gente no conocía a Dios, ellos adoraban dioses falsos. No podemos usar el mismo approach. Tenemos que saber cómo acomodarnos a las personas a las quienes les hablamos. Y eso no aplica a ellos nada más, aplica a nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos a hablar, a evangelizar, tenemos que ver cómo nosotros vamos a presentar el evangelio, de acuerdo al tipo de persona, tal vez la ciudadanía, y no solamente la ciudadanía, la etapa de vida en que esté o la circunstancia en que se encuentre. De manera que para los que no estaban en las sinagogas, que eran gentiles, que eran personas que adoraban dioses falsos, él traía el approach de quién es Dios. Y comenzaba desde el Génesis, ¿verdad?, sin hablarles del Antiguo Testamento, sino solamente enfocaba la persona de Dios. Y al final, el punto inicial no era el mismo, pero el punto final era el mismo. Todo lo que él quería era llevarlos a Jesucristo. Terminaba con Jesucristo, fuera gentil o fuera judío, pero comenzaba con un approach diferente para cada uno de ellos. Bien. Él tomó su tiempo para establecer las iglesias locales. Tenía que tomarse su tiempo porque cuando Jesús se despidió, él tenía la iglesia en mente, ¿verdad? Él nos dijo ir por todo el mundo, la gran comisión, ir por todo el mundo, bautizándolos y haciéndolos ¿qué? Discípulos, predicar, bautizar y hacer discípulos. Esa parte discipular es la parte de la iglesia, porque le predicamos en cualquier sitio, los bautizamos en cualquier sitio, pero los tenemos que discipular en un sitio específico. En realidad, el discipulado es una tercera parte de todo ese proceso de salvación a través del cual nosotros lo llevamos. La predicación, el bautismo y entonces el discipulado. Es una tercera parte. Y ellos tomaron su tiempo porque ya ellos habían hecho etapa 1, habían hecho etapa 2, ahora era etapa 3 y ellos tenían que sentarse a discipular a esta gente, establecer líderes para entonces poder dejar la iglesia en manos de alguien. Uno no puede predicar y bautizar y dejarlos así y dejarlos en el aire. Hay que ubicarlos. Y ciertamente uno de vez en cuando, ¿verdad?, cuando uno no está en la iglesia de uno trata de ubicarlos en alguna iglesia. Y ellos lo que hicieron es que ellos no tenían iglesia, ellos desarrollaron la iglesia y los dejaron establecidos. Bien, entonces, preguntas, comentarios, algo que quieran añadir. Ok. El fundamento de los discípulos fue la palabra de Dios. La palabra de Dios porque es la fuente de fortaleza y es lo que te da estabilidad en momentos de persecución. Y cuando ustedes vienen a ver, toda esta gente terminaba siendo perseguida y acechada, porque eso fue lo que pasó en los Hechos y eso fue lo que pasó a quien le escribió el libro de los Hebreos. ¿Recuerdan el domingo que hablamos de que estaban siendo acechados y perseguidos? Y tú tienes que establecer el fundamento de la palabra porque la palabra produce fe y la fe es lo que te lleva a mantenerte en pie. Lo único que ellos podían hacer era
establecer la palabra de Dios para que su fe quedara viva, intacta, y ellos entonces pudieran vencer cualquier tipo de tentación o de situación que tuvieran en el futuro. Y finalmente, al final, ellos entonces le anunciaron al mundo que las puertas de la fe, el Evangelio, había sido abierto a los gentiles y al mundo entero. Y ahí es donde se cumple la promesa de Abraham, donde dice que iba a ser de bendición a todas las familias o las personas de la tierra. Bien, esos son los puntos más importantes que yo pude sacar de su viaje misionero, que nosotros tenemos que tener en mente, porque usted nunca sabe a cuándo le toque, ¿verdad?, a hacer algo así. El Señor camina por senderos misteriosos, o cuando le toque hablarle a alguien de la fe. Tiene que estudiar la persona y saber cómo comenzar su exhortación o comenzar a hablarle de Jesucristo. Pero hoy estamos entonces en el capítulo 15 y aquí está el concilio de Jerusalén. Y vamos a Hechos 15. Entonces, luego de que ellos terminaron este primer viaje misionero, recuerdan que dijimos que ellos comenzaron en Antioquía y terminaron en Antioquía, porque comenzaron en Antioquía acá abajo y fueron a Antioquía arriba, a Galacia, y después bajaron a Antioquía, donde originalmente se le llamó a los cristianos cristianos. Se le llamó a los cristianos cristianos, por primera vez. Ellos regresan ahí, a esa Antioquía. Y ahora yo quiero que vean que en el capítulo 14, previo a donde vamos a leer, 14 dice, el regreso a Antioquía de Siria, en el versículo 24 del capítulo 14. ¿Estamos? Y dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia del Dios para la obra que habían cumplido. Recuerdan que en un ayuno de oración le habían dicho, sepárame a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, y de ahí fue que ellos salieron a ese primer viaje misionero. Entonces dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos regresaron a contarle toda la hazaña que ellos habían hecho a través de todo este viaje misionero y todos los lugares que ellos habían visitado. Pero ahora entonces nos encontramos en Antioquía y tenemos un problemita. Ahora vamos a leer de los versículos 1 al 3. Y dice, entonces algunos que venían de Judea, recuerdan que de allá es que está la iglesia central, en Jerusalén. Allá donde están los apóstoles, son los cuarteles generales del cristianismo, están allá. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bien, ahora, siempre que Dios abre las puertas para algo, siempre hay un problema, ¿verdad? Siempre uno se encuentra a alguien que trata de cerrar las puertas. El progreso del evangelio siempre se ve, pero eso es bíblico, ¿verdad? No es nada nuevo. Y esto es lo que ellos están enfrentando en estos momentos. Volvemos con el problema de la circuncisión y de la ley.
Pero han pasado muchos años, muchos años. Han pasado 20 años después del evento de Pentecostés y todavía ellos están discutiendo el mismo dilema, que hay que circuncidarse y hay que vivir por la ley. Así es que lo que sucede aquí es que si esto es así, todo lo que Pablo y Bernabé han enseñado por tantos años, ¿qué? En vano. Ellos han perdido su tiempo, ¿verdad? Y todo comienza con un judío legalista, uno, que llega a la iglesia a enseñarle a los gentiles que tienen que obedecer la ley y que tienen que circuncidarse. Entonces, este hombre no estaba autorizado, venía de Jerusalén, venía de arriba, pero él no estaba autorizado por la iglesia a hacer esto. Pero como son gente que se impone, le gusta imponerse, ellos tienen que ir a los diferentes lugares a dejar saber que si no hacen esto, no son recibidos. Entonces, los hermanos de Antioquía no tienen mucho más que dar, ni que buscar. Ellos dependen de qué, de lo que Pablo y Bernabé les pueden enseñar, porque las cartas de Pablo todavía no están escritas. Ellos a lo único que se pueden referir al Antiguo Testamento y ellos no tienen nada más. Y ellos querían mezclar entonces la ley con la gracia, y la ley con la gracia son por lo opuesto, no mezclan. Pero no es yo pensaba en esto y fíjense, no es de sorprenderse, porque ellos hacían esto con el judaísmo. Esto era lo que ellos hacían con la tradición oral. Ellos tomaban la escritura y la tergiversaban a su modo. Y ellos ahora están tomando la gracia y le están dando la vuelta y dice, oh sí, Jesucristo vino y es por gracia, pero tienes que cumplir con la ley y tienes que cumplir con, ¿cómo se llama? Y tienes que circuncidarte. Ellos le tienen siempre que poner su característica, el algo de ellos, cuando en realidad no es así. Y están acostumbrados a eso y lo hicieron con el cristianismo. Y el cristianismo pudo haber terminado siendo una secta del judaísmo si ellos logran imponer esto. Porque ellos querían treparse encima de los cristianos. Ustedes están aquí por nosotros. Nosotros vamos aquí y ustedes están aquí. Pero eso se deshace tan pronto los hermanos deciden ir a Jerusalén. Entonces la iglesia dice, ok, vamos para allá. Y en Gálatas 2:2 nos habla sobre este evento y nos dice que Pablo tuvo una revelación de Dios de que fuera a Jerusalén. Y por eso es que ellos se van a Jerusalén. Si yo voy a buscar por aquí Gálatas 2. Si lo encuentro. Gálatas 2:2. Ese capítulo nos habla de este evento en particular. Y dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que él tuvo una revelación de Dios y se fue a Jerusalén y expuso en privado, pero dice que más adelante el comentario bíblico dice que hubo varias reuniones, hubo reuniones privadas y hubo reuniones públicas. Y en una de esas reuniones públicas es la que vamos a ver aquí. Vamos a ¿qué? Al versículo 4. ¿Me siguen? Ok, vamos al 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí llegan ellos y ellos dan testimonio de todo lo que está ocurriendo en Antioquía, pero también lo que está ocurriendo ¿en dónde? En diferentes lugares, a través de todo el viaje misionero que ellos hicieron. Entonces dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés.
nada diferente de lo que habían hecho en Antioquía. Aquí vinieron y le dijeron lo mismo. Algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos. Entonces, ellos comenzaron a hablar, y Pedro comienza en un momento dado a defender a Pablo. Vamos a leer los versículos completos y vamos luego entonces a discutirlo. Dice, estoy en el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Bien, el primero que se presenta a argumentar en defensa de Pablo y de Bernabé es nuestro amigo Pedro. ¿De qué Pedro nos está hablando ahí? Como ya hace algún tiempo Dios escogió que a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuál es ese evento? ¿Ah? La revelación que tuvo del lienzo, de eso está hablando. De Cornelio. Nos está hablando de Cornelio. Cuando tuvo la visión del lienzo y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: nada impuro ha pasado por mi boca. Pero fíjense que esto pasa antes de que Pablo viniera a trabajar con Bernabé. Al primero que Dios le revela esto, aunque Pedro no es el llamado a trabajar con los gentiles, Dios le revela a Pedro primeramente que los gentiles también van a entrar son parte de esta bendición. Esta es la importancia de que Dios le haya concedido a Pedro este evento, porque Pedro es uno de los principales que tiene las llaves y es el que está dirigiendo todo el movimiento apostólico a través de toda esta región y en Jerusalén, que eran los cuarteles generales. Y si Pedro no se levanta, porque ya esto se había discutido en capítulos antes, ustedes recuerdan que cuando él se sentó con Cornelio, los de Jerusalén los llamaron y le dijeron: ¿por qué te sentaste con esos incircuncisos a comer? Y le pidieron cuenta. Y él les relató la experiencia que él tuvo del lienzo y cómo lo vinieron a buscar estas tres personas a Jope. Y allá cuando llegó le habló a Cornelio y cayó el Espíritu de Dios sobre ellos y dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esta es la importancia de que Dios le haya dado esa experiencia a Pedro, porque ahora Pedro, que es el principal entre todos ellos, se levanta y puede testificar diciendo que lo que estos hombres están diciendo es verdad. Está respaldado por el mismo Pedro. Y entonces fíjense cómo él describe el evento. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, ¿verdad? Y dice, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Número 1, no hubo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? No hubo ninguna. Purificando por la fe sus corazones. O sea que sus corazones fueron purificados por fe. Y como fueron purificados por fe, ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál es la señal de que ellos son salvos? ¿Cuál es la señal de que este evangelio es para los gentiles? ¿Qué cae sobre ellos una vez ellos tienen la fe? El Espíritu Santo. Esa es la señal para todos ellos, como la fue en el Pentecostés.
La señal de Pentecostés cayó sobre ellos el Espíritu Santo y ellos entonces vinieron a la fe, sus corazones fueron purificados por fe y al ser purificados cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Así es que para Dios no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos. A ellos les pasó lo que a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó antes, a ellos les pasó después, pero nos pasó a todos la misma experiencia. Tuvimos la misma experiencia. Entonces dicen ellos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ya Pedro puede establecer la diferencia del yugo, ¿verdad?, que antes tenían. Y le está diciendo, remueve el yugo, no se lo impongas a nadie, porque la ley no puede purificar el corazón de nadie para que ellos reciban el Espíritu Santo. La ley no puede purificar, lo que purifica es la fe. Estamos aquí por fe. Ni la ley te puede impartir vida eterna. No puede hacer nada de lo que nosotros necesitamos que haga. Ni purifica el corazón, ni te da vida eterna, ni hace que el Espíritu de Dios caiga sobre tu vida. Ninguna de las tres cosas que ellos necesitaban o que ellos argumentaban que eran las cosas básicas para que tú tuvieras una conversión. Dios hizo esto solamente por medio de su Hijo, no fue por medio de la ley. Fue por medio de su Hijo. Pastora, Pedro tenía sobre él que él fue de los que convivió con Jesús. O sea, él tenía una autoridad que esa gente no tenía, porque él recibió la enseñanza del mismo Dios encarnado. Tuvo 3 años con él, viendo los milagros. Inclusive hay un evento que la Escritura dice que él sopló sobre ellos espíritu cuando él los mandó sí. O sea, que Pablo, después de la experiencia de lo del lienzo y de lo de Bernabé, yo creo que ahí él acabó de explotar su mente y de que se le fueran todos los paradigmas y todas las cosas que él pudiera haber tenido, si quedaba algún vestigio de que este evangelio era para los gentiles también, que no era solamente para ellos. Amén. Y como, bueno, era el que dirigía el grupo, ¿verdad? Tenía que tener. Pero sí, ellos ciertamente tenían ya el Espíritu Santo. Lo que vino fue para ellos como algo más especial, ¿verdad? Un mover del Espíritu más fuerte, en otra dimensión, pero Dios había soplado sobre ellos ya el Espíritu de Jesús. Bien, entonces vamos al versículo 12, si no tienen más comentarios. Entonces dice, ¿qué pasó? Cuando Pedro habló, ¿qué pasó? Toda la multitud cayó. Primero se levantaron y dijeron, no, tienen que ir por la ley, tienen que circuncidarse. Ahora todo el mundo está calladito. Habló Pedro, cayó a todo el mundo. Nadie se atreve a decir nada. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de los gentiles. Ya en realidad el autor Lucas, ¿verdad?, había explicado todas estas maravillas que habían ocurrido en los versículos 13 y 14, y él no entra en esos detalles en este capítulo. Pero entonces dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora ¿quién es Jacobo? Jacobo es el hermano de Jesús. Y Jacobo es un líder, nosotros dijimos esto hace unos capítulos atrás, un líder fuerte yo creo que era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Este fue el que escribió el libro de Santiago. Y dice que cuando ellos callaron, entonces Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Fíjense, esto es una asamblea en una iglesia. Y aquí está debatiéndose la fe. Esto es una discusión teológica, donde todo el mundo está descubriendo y dando su parte. Es muy importante. Y dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Por primera vez le pasó a Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Bien, el primer testimonio, la primera persona que habló fue Pedro. Pedro se levantó y habló de una experiencia que él había tenido hacía 8 años atrás. Esto no pasó así como lo estamos leyendo, nosotros lo leemos todos los martes. No, pero esto pasan años en lo que ocurre todo este evento. La primera vez desde que ocurrió esto que está ocurriendo, que están debatiendo en el Concilio de Jerusalén, habían pasado 20 años desde el evento de Pentecostés. Y aquí habían pasado 7 años desde que a Pedro le había ocurrido lo de Cornelio. Entonces, este testimonio de Pedro los hizo pensar. Y Pedro habló del pasado. Pedro habla de lo que ocurrió en el pasado. Voy a ponerlo aquí. Pablo y Bernabé hablan del presente, lo que está ocurriendo con ellos. Pero ahora Jacobo habla del futuro, porque trae un libro profético, el de Amós. Y Amós habló sobre el futuro. Entonces, él está usando el libro de Amós y Amós 9 del 11 al 12. Comienza diciendo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Fíjense que él no habla de Abraham, él comienza con David. Con David, porque Abraham es el padre de la fe. Pero aquí estamos debatiendo ¿qué? La iglesia, la vida espiritual del pueblo. Y la vida espiritual del pueblo viene a través de la descendencia de David. Y David viene de la descendencia de Abraham, pero no es la fe lo que estamos debatiendo, sino la vida espiritual. Así es que comienza con la casa de David. La casa de David ha sido restaurada. Eso es lo que está diciendo él. Por eso dice, esto concuerda con las palabras de los profetas como está escrito. Él se va al Antiguo Testamento y enfatiza a David. Entonces conecta a David en lugar de conectar a Abraham, porque está ocurriendo a través de este mover la restauración de la casa de David. Y aquí hay 3 pactos. Vamos a ver los 3 pactos del Antiguo Testamento. Yo los voy a poner aquí. Tenemos el pacto de Abraham. Que esa fe, esa semillita, ¿verdad? Que está ahí, sería de bendición al mundo. Esta es la primera promesa. Y luego de la promesa de Abraham, entonces viene la de David. Es la promesa, y esto todo ocurre en el Antiguo Testamento, de la dinastía davídica. La dinastía de David, de ahí vendría el Mesías, ¿verdad? Pero entonces está la promesa
de un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto, pondré ¿qué? Mis palabras en qué? Mi ley en su corazón, ¿verdad? Este es el nuevo pacto que anuncia en Ezequiel y en otros libros proféticos, que es el de perdón de pecado, pondría la ley en el corazón del creyente. Y a través de eso, que es lo que está pasando aquí, por la fe en el corazón se derrama el Espíritu Santo. Este es el tercer pacto. Hay 3 en el Antiguo Testamento, esos 3. Entonces, estos 3 están unidos. Y la forma en que los une es la promesa de bendecir al mundo. ¿Viene a través de quién? No voy a decir a través. Viene por el reino. El reino de David. Y como resultado, el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Ok, para cortarlo. Esta promesa se da, esta promesa de bendecir, viene a través de este y a través de este finalmente se da el Espíritu Santo sobre la iglesia. Son las 3 promesas juntas y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Es lo que estamos explicando. Y en otras palabras entonces, esto es por gracia. Es por gracia. No, estamos luchando algo que no tiene ninguna validez. Estamos luchando por la circuncisión y por la ley. Algo que dejó de existir hace más de 20 años. Este es un nuevo pacto, esto es una nueva era, una nueva dispensación. Pasó la de Dios con el hombre, pasó la de Jesús con el hombre, estamos en la del Espíritu Santo y después de esto no hay nada más y todavía estamos peleando por la dispensación del hombre, de Dios y hombre. Estamos en la primera. Allá atrás están los judíos peleando la dispensación primera. Ya pasó la de Jesús, ahora estamos en la tercera y todavía estamos en la primera. Estamos luchando la primera. A veces nosotros nos envolvemos en este tipo de discusión como iglesia. Las iglesias comienzan a luchar por estas situaciones y nos envolvemos en cosas que no tienen ningún sentido para la salvación de nosotros, ni para que la iglesia prospere como iglesia. A veces nos enfrentamos en estas luchas todavía legalistas. Eso se da mucho en las iglesias pentecostales. Y a veces no luchamos por cosas legalistas, pero luchamos por otras cosas delante en la iglesia y no nos damos cuenta que realmente eso no tiene ninguna validez para Dios. Porque para Dios esta lucha no tenía ninguna validez, ninguna. Lo que Dios quería era que se dieran cuenta que las promesas estaban siendo ¿qué? Cumplidas. Lo que Él prometió lo está cumpliendo. Y eso se está dando a través de los años y ustedes todavía no se dan cuenta, no pueden abrir sus ojos a la realidad, ni porque le mandaron a Jesucristo a la tierra. Todavía no nos damos cuenta. Entonces, a raíz de esto, lo que está diciendo este hermano es que Dios restaura el templo por medio de Jesús. Dice, el versículo dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído.
está caído, pero Dios está restaurando el templo por medio de Jesús, por medio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios aquí es definido como aquel pueblo, no como los judíos, aquel pueblo que ha desarrollado una relación con Dios. Así es que está definido. Si tú tienes una relación personal con Jesucristo, tú eres pueblo de Dios. Así es que está definido para esta época. Y como nosotros tenemos una relación con Cristo personal, nosotros somos el nuevo templo. Nosotros somos templo de Dios. Y ambos somos iguales, tanto los judíos que han aceptado el cristianismo, como los gentiles que han aceptado el cristianismo. Esto ha ocurrido. ¿Qué podemos aprender de esto? Después de tantos años de lucha, vamos a pensar en las diferentes facciones que puede haber en una iglesia, como las diferentes facciones que habían en esta iglesia. Cómo ellos resolvieron su dilema después de tantos años. Y todavía, vamos a ver todavía que Pedro después se esconde para no molestar a los judíos y tiene una discusión con Pablo, ¿verdad? Pero por lo menos las bases se están definiendo, porque todavía esta gente estaba peleando por la ley y todos estos fariseos estaban visitando iglesias clandestinamente para imponer su legalismo, cosa que no debe haber ocurrido después de tantos años. Bien, ¿qué aprendemos de este concilio, de esta reunión que ellos están haciendo o que ellos han hecho? No en términos teológicos, sino vamos a pensar en cómo ellos resolvieron su dilema. Esto es una sesión doctrinal para decidir cómo es la doctrina de la iglesia, cómo es que somos salvos. No es por la ley, es por la gracia, ¿verdad? De cómo vivir la vida cristiana. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Qué ustedes creen de lo que se dio ahí? El tabernáculo caído ha sido levantado. Y ahora somos pueblo de Dios. Eso fue lo que Amós profetizó. Pero nosotros podemos ver, hermanos, cómo las diferentes facciones de la iglesia logran ponerse de acuerdo, se sentaron. Habían unos a favor, habían otros en contra, había otros que no tenían ninguna opinión o estaban tal vez entre dos aguas. Pudieron llegar a un acuerdo para el bienestar ¿de quién? De la iglesia. Para el bienestar de la iglesia. ¿Y a qué ellos acudieron para poder abrir su mentalidad? Fueron a las Escrituras. Porque cuando nosotros nos vamos a la Escritura, estamos oyendo ¿qué? Voz de Dios. Y Dios nos da discernimiento para entender. Mientras estamos aislados, a veces estamos atrincherados en lo que pensamos. Pero cuando todos nos sentamos a dialogar y comenzamos a escudriñar la Escritura a base de lo que estamos discutiendo, esto es lo que pasó aquí. Dios les dio discernimiento y ellos pudieron entender que lo que estaba ocurriendo estaba erróneo. Dios te abre porque el que está hablando en medio de todo esto es Dios a través de Jacobo. Y nadie está tratando de imponer su sentir, porque eso depende con la actitud que nosotros vayamos. Si vamos con la actitud de que queremos ganar, ¿qué pasa? Entonces no vamos a escuchar la voz de Dios, porque vamos a tratar de imponernos, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero si nosotros vamos con la actitud de que vamos a resolver un problema, ¿cómo mejor lo podemos resolver como iglesia? Que lleguemos a la verdad de Dios y escuchamos voz de Dios, nosotros vamos todos a llegar a un mismo ¿qué? Un mismo sentir. Porque el mismo espíritu que tú tienes es el que yo tengo. Y vamos a llegar a la misma conclusión. Tal vez discrepemos de unas cosas y de otras, pero vamos a llegar a un mismo sentir.
Y así es que en la iglesia, ¿verdad? Debemos tratar de entender los diferentes puntos de vista. Pastora, tenían el corazón correcto. Tenían el corazón correcto. Porque Pues se sentaron a escuchar seriamente un problema. Seriamente. No tratando cada uno de que, no, yo creo esto, yo creo lo otro. Si cada uno se va a su extremo, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero ellos entendían que este era el futuro de ¿qué? De la iglesia. El futuro de la iglesia, lo que estamos debatiendo. Y no estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Estamos hablando de un montón de iglesias que ya están abiertas. Y de un montón de gente afuera, que hay misioneros que están trabajando por la obra. Y tenemos que tratar de respaldar a estos hombres que están poniendo su vida en peligro por la defensa del evangelio, y no podemos seguirle mandando gente a Jerusalén que vayan a meterse a las iglesias a perturbar a la gente. Estamos boicoteándonos nosotros mismos. Sí. Pastor, tú usas una palabra que es clave en cualquier argumento y es el escuchar. Nosotros perdemos más tiempo pensando en que le vamos a responder a una persona, en escuchar lo que realmente la persona está diciendo, y eso conlleva más a extender el problema en vez de arreglarlo. Exacto. si uno va a tener el corazón correcto, si el corazón no es incorrecto, se te va a poner dos tapones en los oídos y pensando en qué es lo que yo tengo que responder. Pero al tener el corazón correcto, inclusive, que ese texto cuando dice que el mismo Espíritu le iba a revelar lo que el Señor les había enseñado, y eso es muestra de eso, el mismo Espíritu que Él había soplado sobre ellos y el mismo Espíritu que habían recibido era el que le iba a abrir la brecha y el camino para poder resolver las situaciones como esta y como las subsiguientes que se van a enfrentar, para poderlas resolver y para que nosotros, o sea, era el beneficio de la iglesia futura. Seguro, la iglesia futura. Y ellos pudieron haberse atrincherado y decir, oh, nosotros estamos aquí, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos la ley, nosotros somos los que mandamos gente para allá y ustedes hacen lo que nosotros digamos. Pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Ellos se sentaron a escuchar y a ver qué era lo que estaba ocurriendo allá y cómo las iglesias se estaban afectando. Pero, ¿qué aventajó toda esta situación? Que Cornelio había tenido una experiencia como esa. Y Cornelio pudo testificar. Y a base de la experiencia de Cornelio, entonces el otro recibió palabra de Dios y pudo decir, no, espérate, aquí lo que se está es levantando ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Restaurando el tabernáculo caído de David. Dios está levantando la vida espiritual del pueblo y nosotros no podemos dejar que esto sucumba. Somos responsables de esto. Así es que ellos hacen esta discusión doctrinal. Yo leí algo en comentario bíblico esta tarde que me dio gracia porque decía, los problemas de la iglesia no son resueltos pasando resoluciones. Eso es lo que hace la gente ahora. Tú pasas una resolución en el Senado, en la Cámara, en cualquier sitio, política, pasaste una resolución y le callaste la boca a los demás porque tú tienes la ventaja. No importa que sea buena o mala, tú pasaste una resolución y así resolviste el problema. Pero en la iglesia no se resuelven pasando una resolución, sino poniendo en práctica ¿qué? La revelación de Dios. Utilizando la revelación que Dios te dio, discutiéndola entre todos, entendiendo que es revelación de Dios y que esa revelación de Dios, lo que Dios quiere es que la recibamos todos y que unidos trabajemos, porque esa es la instrucción, esa es la resolución verdadera, la palabra que Dios nos está dando. Y a base de esa resolución es que todos tenemos que trabajar. Pero tenemos que tener el corazón en eso, ¿verdad? Es la práctica de la revelación de Dios. La palabra de Dios, poniéndola en práctica, es lo que nos da la verdadera solución a la situación. Y eso fue lo que pasó en este lugar. Bien, ¿algo más que quieran compartir? Bien, pues entonces nos vamos al versículo 19. Ustedes están bien callados hoy.
Bien, el versículo 19 entonces nos dice, está Jacobo hablando todavía, él no ha terminado de hablar, él trajo la palabra de Amós y entonces ahora dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ok, lo que él está diciendo, vamos a hacer un trueque aquí. Ellos no tienen que circuncidarse, ellos no tienen que seguir la ley, pero no tienen que hacer una concesión. Y es que se aparten de las contaminaciones y de los ídolos. Bueno, eso está en contra de la palabra de Dios, eso no debería, ¿verdad?, ser un problema, porque Dios abomina eso. Nosotros no podemos estar adorando dioses falsos. Entonces dice, de la fornicación, esto es de todos los pecados sexuales, que ellos, recuerdan que ellos, estos gentiles hacían cultos en las iglesias que eran dedicadas a los ídolos y allí hacían orgías y todo tipo de fornicación y estaba el homosexualismo rampante y todas estas cosas se hacían en esos lugares. Ellos tienen que alejarse de todo ese tipo de pecado sexual, alejarse de contaminarse con ídolos, pero entonces nos tienen que hacer la concesión de no comer nada con sangre, ahogado y de sangre, porque pues está en los tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con esto? Sí, es parte de la ley, pero recuerden que ellos compartían mucho en la mesa y hacían mucho tipo de actividades donde ellos comían juntos. ¿Y qué pasa? Que entonces los judíos no podían compartir con ellos porque ellos no usaban los alimentos que los judíos usaban. Entonces, por amor a los judíos, ellos deben de abstenerse de compartir esos alimentos en la mesa y en los lugares donde ellos están compartiendo públicamente para que el judío pueda compartir con ellos. Ustedes no los comen, pero por amor a sus hermanos judíos no lo van a hacer. Es fair, ¿no? Y eso es lo que él está diciendo. Vamos entonces, 2 reglas, evitar la idolatría, evitar la inmoralidad. Pero entonces 2 concesiones, abstente de comer sangre en un lugar donde hay judíos que no van a poder compartir con ustedes carne de animales que han muerto para que los judíos no se puedan sentir mal y pueda todo el mundo compartir unánimemente. Y aquí es que nosotros tenemos que ver cómo nuestras decisiones afectan la unidad de la iglesia. Porque si estos cristianos hubiesen dicho, yo no me voy a abstener de eso, pues la palabra dice que te abstengas por amor a tus hermanos. Cuando tú ves las cartas de Pablo, eso es lo que nos está diciendo. Abstente por amor a tus hermanos. Si estás sacrificado a los ídolos y tú no lo sabes, olvídate, cómetelo. Pero si tú sabes que estás sacrificado a los ídolos y tu hermano lo sabe, no te lo comas por amor a tu hermano. Porque a tu hermano le va a hacer daño eso. Y lo que él está diciendo es, por amor, tú no lo debes hacer. Entonces, cómo nuestras decisiones afectan la unidad de la iglesia, eso es un ejemplo de cómo yo puedo afectar la unidad de la iglesia. ¿Algún otro ejemplo que ustedes puedan traer? Por eso es que la Escritura dice, pastora, todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. ¿Algo más? Ok. Vamos al versículo 22. Wow, estamos terminando ya. Entonces dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fíjense, ahora ellos mandan mensajeros
Porque ahora no es lo que dice Pablo y Bernabé. ¿Quién está mandando la iglesia? Está mandando representantes de la iglesia de Jerusalén, respaldando la posición de Pablo y de Bernabé. Importante para ellos que se sientan respaldados. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y a los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la carta que ellos envían. La carta la envían, pero la envían con los mensajeros y todos van juntos a llevarla a la iglesia de Antioquía. Y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, no de por ahí, dice de nosotros, de la iglesia de nosotros, es que está saliendo esto. Algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Importante. Ellos están haciendo específico, esto no viene de nosotros. Estos son ellos que por ahí fueron. Nosotros no los enviamos. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Amados, o sea, ¿qué le están diciendo? Nosotros amamos a Bernabé y a Pablo, los respaldamos, ¿verdad? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ese es el final de la carta, pasadlo bien. Entonces, luego dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Fueron y hablaron con los hermanos, los consolaron, les dieron esperanza y pasado algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Silas se queda y después se va con Pablo, ¿se recuerdan? Y después los encarcelan y comienzan a cantar en la prisión y las cadenas se rompen, ¿verdad? Entonces dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. O sea que Antioquía podemos decir que se convirtió como en los cuarteles principales de Pablo y Bernabé. Y Jerusalén se convirtió en los cuarteles generales de los apóstoles. Aquellos enviaban hacia las diferentes áreas, ¿verdad? Y estos trabajaron aquí, lo cogieron como de base para poder salir de ahí a los diferentes viajes misioneros. Entonces dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Fíjense todo lo que se amaban estos dos, porque Bernabé siempre estuvo buscando a Pablo por todos sitios y fue el que lo trajo a Antioquía. Pero ahora, ¿qué hicieron? Se separaron porque no llegaron a un acuerdo. Y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Ellos iban para el mismo sitio. Vamos a ver que después trataron de ir a Asia, pero el Espíritu se los impidió en el próximo capítulo. Y por eso es que Asia todavía no está conquistada para Cristo. Nunca llegaron ahí. Eso dice, anunciando la palabra del Señor para ver cómo están. O sea que ellos iban a ver las iglesias que habían establecido y ver cómo funcionaba.
Y dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿Se recuerdan de Juan Marcos? Que los dejó a mitad en el primer viaje misionero y se quiso regresar y se fue para Jerusalén. Ahora Pablo está molesto y no lo quiere llevar, pero es que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Los dos eran de Chipre. El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Sicilia, confirmando las iglesias. A mí no me está gran cosa que se hayan separado. Yo creo que todo obra para bien. Y yo creo que no le tocaba, de la manera en que yo lo veo, no le tocaba a Bernabé ir con Pablo en esta ocasión. Le tocaba ir a Silas. Le tocaba ir a Silas. Y después entonces, si se llegan a ir juntos, no iban a Chipre, porque Pablo quería ir para Galacia. Pero ellos se fueron a Chipre, cubrieron 2 terrenos, hicieron 2 viajes diferentes. Y esas cosas, pues, las hace el Señor, ¿verdad? Uno se cree que es que uno se molestó con el hermano, pero surge para bienestar y para bien de la iglesia y de los hermanos. Bien, este es el capítulo 15. Y no sé qué aprendieron de esto, si aprendieron algo de este capítulo. Una sola cosa que hayan aprendido. ¿Cómo resolver los conflictos? A mí me pareció bien bonito la manera en que ellos lo manejaron. Lo manejaron con mucha sabiduría, con mucha seriedad sobre todas las cosas. Seriedad, porque esto era serio para ellos y debe ser serio para nosotros resolver los asuntos de la iglesia, especialmente cuando somos líderes. El Señor está mirando, ¿verdad?, cómo nosotros tomamos decisiones. Y si estamos poniendo nuestro corazón en esto, sabiendo la responsabilidad que Él ha puesto sobre nuestras vidas, porque es serio cuando estamos dirigiendo, ¿verdad?, y somos líderes en la iglesia del Señor. Hay que tomar esto con mucha seriedad.